Hola, mi nombre es Luis Ángela y junto a mi grupo les hablaremos sobre la inmunidad adquirida y sus respuestas. Sabemos que el sistema inmunitario es capaz de activar dos clases de respuesta, una respuesta inmune innata, rápida y general, y una respuesta inmune adaptativa, que es más lenta pero específica para cada patógeno y con capacidad de crear memoria. La respuesta inmune adaptativa, a su vez, se divide en la respuesta celular y humoral. Esta última se caracteriza principalmente por la producción de anticuerpos o inmunoglobinas. La respuesta humoral presenta isotipo de anticuerpos. Sabemos que los anticuerpos e inmunoglobinas son proteínas segregadas por el sistema inmune, concretamente por los linfocitos B. Estas ayudan a combatir una infección que afecta al organismo. En la inmunología, los anticuerpos o inmunoglobinas se clasifican en varios tipos llamados isotipos o clases. La expresión isotipo refleja la etapa de maduración de una célula B. El isotopado de anticuerpos es importante para la evaluación de la respuesta inmune tras la vacunación o durante la infección. Ahora hablaremos sobre las funciones generales de los anticuerpos. Entre algunas de las múltiples funciones de los anticuerpos se destacan la neutralización. Ella inhibe la capacidad de unión del antígeno del patógeno a la célula humana. La opsonización, estas marcan las bacterias recubriéndolas y así las hacen más visibles a las células que tienen capacidad para fagocitar. Sin embargo, no todas las inmunoglobinas tienen capacidad para opsonizar. La activación del complemento. Las IgM y algunas IgY, que estos son anticuerpos, activan la vía clásica del complemento, un mecanismo inmunitario que ayuda a combatir bacterias y eliminar productos procedentes de la inflamación. La hipersensibilidad inmediata. Esta función está asociada en concreto a las IgE a través de mastocitos y basófilos. La IgE, unida a estos tipos celulares, reconoce el antígeno cuando llega y libera el contenido de sus gránulos donde se encuentran los mediadores alérgicos. La inmunidad de las mucosas. Esta función está mediada por las IgA, que se sintetizan localmente y se encuentran en la saliva, las lágrimas, las secreciones nasales, el sudor, la leche y entre otros. Ellas se encargan de la protección de superficies externas del cuerpo. Y por último, la inmunidad neonatal. Las IgY son inmunoglobinas que pasan la placenta y que están presentes en la leche materna. Estas son capaces de entrar en el aparato digestivo del lactante y protegerlo ante posibles infecciones. Es decir, los anticuerpos tienen multitud de funciones para proteger nuestro organismo en diferentes externos dañinos. Ahora veremos las funciones generales de los isotipos. Isotipo IgY son los primeros que se producen en una respuesta secundaria ante una infección. Tienen un mayor tamaño, por tanto pueden difundirse a los tejidos. Este tipo de anticuerpos se encuentran en la sangre y fluido extracelular. Llevan a cabo numerosas funciones entre las que se destacan la neutralización de un virus. El anticuerpo IgM son los primeros anticuerpos que se obtienen ante una infección. Tienen un gran tamaño y se encuentran en el torrente circulatorio. Este tipo de anticuerpos tienen baja afinidad por el antígeno. Anticuerpo IgA también tiene menor tamaño y por tanto difunde a los tejidos. Se encuentra en las secreciones como la leche o la saliva y en el epitelio mucoso del tracto intestinal, genitourinario y respiratorio. Sus funciones principales son la neutralización de toxinas bacterianas en superficies mucosas y la neutralización de virus. Las IgE. Este tipo de anticuerpos difunden también a los tejidos. Se pueden encontrar niveles muy bajos en sangre y en fluidos extracelulares. Este anticuerpo se destaca por la unión de mastocitos y basófilos. Son los anticuerpos que median las reacciones alérgicas. Y por último, los anticuerpos IgD, que tienen una función biológica desconocida. Se destacan por la diferenciación de células B. Entre la respuesta humoral tenemos dos tipos de respuestas más, que es la respuesta T dependiente y la respuesta T independiente. Los linfocitos B pueden ser activados por antígenos T dependientes o T independientes. La respuesta T independiente requiere de la cooperación de linfocitos T, los que liberan citoquinas que inducen
proliferación y diferenciación en linfocitos B, que han contactado antígenos proteicos a través de su receptor idiotípico. El contacto inicia cuando el tránsito de los linfocitos B desde el reposo proliferativo va hacia la etapa Y1 del ciclo celular. En la respuesta T independiente se produce ante la presencia de antígenos de epitopos repetitivos tales como polisacáridos y dextranos. A diferencia de la respuesta anterior, la activación es específica y requiere de pequeñas cantidades de citoquinas, cuya naturaleza es aún desconocida. La activación de los linfocitos B es consecuencia del contacto de estos antígenos no procesados con respecto a idiotípicos de membrana y se traduce en proliferación y secreción de IgM de baja afinidad. Esta respuesta carece de variación isotípica y no deja memoria. Buenas, mi nombre es Durman Sánchez y vengo a hablar sobre la respuesta celular, empezando por la citotoxicidad. Es la cualidad de algunas células para ser tóxicas frente a otras que están alteradas. La citotoxicidad constituye uno de los mecanismos efectores de ciertas poblaciones celulares especializadas del sistema inmunitario. Consiste en la capacidad de interaccionar con otras células y destruirlas. Sustancias que son tóxicas para las células pueden estar involucradas en la inmunidad o pueden estar contenidos en los venenos. Estos se distinguen de los agentes citotácticos en el grado de efecto. Algunos de ellos se usan como antibióticos citotóxicos. Ahora pasaremos a hablar sobre las células Natural Killer o NK por sus siglas. Representan uno de los tres grupos de linfocitos, aparte de las células T y B. A diferencia de ellos, pertenecen al sistema inmune innato y forman parte de la primera línea de defensa frente a un amplio rango de patógenos. En concreto, proveen protección frente a infecciones virales y bacterianas y ayudan a detectar y limitar el desarrollo de cánceres. En este sentido, fueron inicialmente descritas como células con habilidad para destruir células tumorales sin tener que recibir una señal o activarse, por lo que su nombre está conectado con su habilidad natural para matar. Aparte, son capaces de secretar citotoxinas como IFNI y TFNA, que constituyen un segundo mecanismo de defensa importante durante la reacción inmune. Podríamos pensar que las células que muestran una habilidad natural para matar deberían estar estrictamente controladas para proteger a las células sanas de su ataque. Por ello, además de una variedad de receptores activadores, las células NK expresan receptores de inhibición que reconocen MHC de clase 1. Se trata de un mecanismo de control muy eficiente, puesto que casi todas las células normales expresan MHC de clase 1 y por tanto están protegidas de ataques indeseados. Ahora veremos las células LTCD8+. Ahora hablaremos de las células LTCD8+. Son generadas en el timo y expresan el receptor de células T o TCR. Se caracterizan por carecer de la molécula CD4 y de expresar el correceptor diamétrico CD8, compuesto por una cadena CD8A y otra CD8B. Las células reconocen péptidos unidos a moléculas MHC de clase 1, las cuales se encuentran en todas las células nucleadas. El heterodímero CD8 se une a una porción conservada de la molécula de MHC durante la interacción de presentación antigénica entre las células T y APC, también conocidos con el nombre de linfocitos T citotóxicos o CTLS. Son una importante herramienta contra patógenos intracelulares como bacterias o virus y para la vigilancia de células tumorales. Una vez que la célula ha reconocido su antígeno y se ha activado, posee tres mecanismos para eliminar las células infectadas o malignas. El primer mecanismo es a través de la secreción de citotoxinas como TNFA y también IFNI,
con efectos antitumorales y antimicrobianos. El segundo mecanismo se basa en la producción y liberación de granulos citotóxicos. Estos granulos, que también aparecen en las células NK, contienen dos familias de proteínas, las perforinas y granzimas. Las perforinas forman un poro en la membrana de la célula diana, similar al complejo de ataque a la membrana del complemento. Este poro permite que las granzimas entren en las células infectadas o malignas. Las granzimas son serin-proteasas que procesan las proteínas en el interior celular, bloqueando la producción de proteínas virales y finalmente provocando la apoptosis de las células. Los granulos citotóxicos se liberan únicamente en la dirección de la célula, lo cual consigue a través de la llamada sinapsis inmunitaria. De esta manera se evitan daños inespecíficos a otros tejidos sanos circundantes. Una vez que han matado a una célula, pueden ir a por la siguiente y empezar de nuevo en un proceso llamado eliminación seriada. El tercer mecanismo de destrucción es vía interacción de Fas o Fas-L. Las células activadas expresan Fas-L en su superficie, lo que permite la unión a su receptor, Fas, que se expresa en la superficie de las células diana. Esta unión provoca que la molécula Fas de la superficie trimerice, iniciando así una cascada de señalización. Las moléculas implicadas en esta cascada promueven la activación de capasas, lo que trae consigo la apoptosis de la célula, ya que las células TCD8+ pueden expresar tanto Fas-L como Fas. Se pueden destruir entre sí en un proceso llamado fratricidio, favoreciendo así la eliminación de células efectoras durante la fase de contracción en la etapa final de la respuesta inmunitaria. A pesar de su papel en la lucha contra virus, bacterias intracelulares y tumores, estos linfocitos también pueden contribuir a un exceso de respuesta inmune, causando enfermedades inmunitarias. Por último, hablaré sobre la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. Es un mecanismo de defensa inmunitaria mediada por células, mediante el cual una célula efectora del sistema inmunológico lisa activamente una célula diana, cuyos antígenos de la superficie de la membrana se han unido a anticuerpos específicos. La respuesta inmune a las células recubiertas de anticuerpos que conduce en última instancia a la lisis de la célula infectada o no huésped. Mi nombre es Neriana Martínez y yo les vengo a hablar sobre las características generales de la respuesta antimicrobiana. Respuesta antimicrobiana. Un antimicrobiano es un ente que mata microorganismos o detiene su crecimiento. Por ejemplo, los antibióticos se usan contra las bacterias y los antifúngicos contra los hongos. Los agentes que matan microbios se llaman microbicidas, mientras que los que simplemente inhiben su crecimiento se llaman biostáticos. Flora microbiana. Microorganismos y virus que viven en un ambiente dado, como el del cuerpo humano o en una parte de este, como es el aparato digestivo. La flora microbiana humana podría desempeñar una función en la salud de un individuo. Muy buen día, mi nombre es Hugo Romero y es mi turno de exponer sobre portadores sanos. Portador sano es el nombre que se le atribuye a un individuo que lleva en su organismo un agente infeccioso que no le provoca ningún síntoma. También puede ser llamado o denominado portador asintomático. También podríamos decir que es el portador de un organismo infeccioso sin manifestar síntomas de infección. El organismo debe ser fácilmente transmitible a otro huésped que también sea vulnerable a este organismo. Esta situación particular se puede explicar por el hecho de que el agente no es muy virulento o porque el individuo tiene un buen sistema de defensas inmunitarias que son suficientes para controlarlo. Sin embargo, el portador sano es un vector de transmisión del microbio a otros individuos. Así, un portador sano del meningococo puede transmitir la meningitis cerebroespinal sin darse ni cuenta. Este también es el caso de ciertas enfermedades sexualmente transmitibles. Esto ha sido todo y muchas gracias.